grabando la clase. Ya. Dentro de las complicaciones de las heridas, entonces podemos encontrar dos, hemorragia e infección. Las hemorragias va a depender qué vaso sanguíneo tocado, en qué zona de la piel. Recuerda que en la dermis, la vena, las arterias, el calibre es menor. En cambio, en la hipodermis es mayor, el grosor es un poquito mayor. Ahora, el otro riesgo, la otra complicación que se puede encontrar o desencadenar de una herida es la infección. Si es leve, enlentece el proceso de curación y muchas veces causa fiebre o hasta a veces puede haber dolor intenso dependiendo de la gravedad. Si puede llegar a ser grave una herida, estamos hablando aquí ya que afecte de repente la hipodermis o que una herida sea perforante en los cuales ha llegado a afectar algún órgano, aquí puede desencadenar inclusive la muerte, un shock hipovolémico y puede llegar a la muerte. Miss, disculpe, ¿este es un repaso o son diapositivas que no sé, porque quemaduras no nos ha enviado? No les envié esta diapositiva, está junta, es un resumen de herida y vamos a pasar a quemadura. Pero en la diapositiva de heridas no está lo que es quemadura. No, esta es otra parte. ¿No les pasé otra que dice quemadura? No nos ha enviado, licenciada. Ahora en el receso les envío. A ver, como tenemos un receso de 10 minutos, ahí por el chat, por favor, me hacen acordar para enviarles lo de quemadura y de vendaje. Y les envío para no retrasarnos. Sí, porque me estoy perdiendo, licenciada, no lo estoy entendiendo, no estoy llevando la dilación de la clase. A ver, hacemos... Ya, en el receso les envío las dos, quemadura y vendaje. Pero eso también es un resumen de la otra diapositiva. En la otra diapositiva, dentro de las complicaciones, nosotros también encontramos ahí hemorragia, infección, ¿por qué? Porque las heridas son, como la piel pierde esa continuidad, ahí inclusive nosotros vamos a poder separar los bordes. Si es que no realizamos o de repente con qué elemento haya provocado el impacto, puede desencadenar o puede hacer que se dé ese proceso infeccioso. Dentro de los factores de gravedad en una herida, nosotros tenemos que observar la extensión. A mayor extensión, mayor es la gravedad y también la profundidad. Mientras más profunda, es más grave. Y cuando vamos a analizar por su profundidad, depende de qué capa de la piel. Epidermis es algo más superficial, la dermis es algo moderado y algo crónico o severo, ya estamos hablando frente a la hipodermis. Por su localización, dentro de la localización puede ser en el rostro, en el tórax, en el abdomen, en las extremidades, miembros inferiores o miembros superiores. Las más graves suelen ser en las manos y los orificios naturales. ¿Por qué los orificios naturales? Porque muchas veces los orificios naturales demoran en cicatrizar, por lo que esas zonas son húmedas. Luego le sigue el tórax, el abdomen y la zona de las articulaciones, porque en las zonas de las articulaciones lo que nosotros debemos realizar aparte de realizar el tratamiento de la herida, la limpieza, es la inmovilización. Y por la suciedad, dependiendo de qué objeto haya contaminado o de qué objeto haya ocasionado la herida, hay una presencia de infección o el riesgo de infección por el cuerpo extraño, los cuales haya contaminado o va a provocar la complicación. Dentro de primeros auxilios frente a una herida, en primeros auxilios frente a una herida, lo primero que nosotros tenemos que realizar es un lavado de mano. Si es que de repente no hay los elementos para realizar un lavado de mano, una desinfección de mano.
Luego, lo otro, si en la herida hay un proceso de sangre o de sangrado, valorar el uso de los guantes. Y si no hay guantes, entonces comenzamos a improvisar, pero sí nos tenemos que proteger cuando hay algún tipo de sangrado. En caso de hemorragia, ya sabemos cómo nosotros tenemos que actuar. Detener, tapar y presionar directamente sobre la herida con unas cuantas gasas. Como última opción, realizamos el torniquete. Y también muy importante no realizar el uso de algodón, porque queda las pelusas y hay un riesgo de que se pueda infectar la zona. Hay un riesgo de que se pueda infectar la zona. Ya sabemos nosotros cómo es que vamos a actuar frente a una hemorragia. Primero la presión directa, después de la presión directa observas el sangrado con un apósito, luego el segundo apósito, luego te colocas el vendaje. El día de hoy, después del receso, vamos a hablar con respecto a los vendajes, hay tipos de vendajes también. Y después de eso realizamos la presión digital, en los cuales con nuestros dedos vamos a presionar los vasos sanguíneos más cercanos para tratar de disminuir el calibre de esos vasos sanguíneos y la persona y disminuir el tipo de sangrado. Y por último, como última opción, se realiza el torniquete. Como última opción, se realiza el torniquete. Y siempre y cuando también evaluando la zona, si el miembro inferior está cianótico, está frío, viendo también la temperatura o evaluando la temperatura de la zona de la piel. Una vez que ya de repente estamos frente a una hemorragia, como tú ya limpiaste la zona, tratas como hemorragia, después de ello, si es que solamente es una herida y no está tanto el proceso de hemorragia, secamos la piel sin tocar la herida para que no haya riesgo de infección, solamente las partes externas, siempre la limpieza es de adentro hacia afuera. Y la limpieza de la herida se tiene que hacer en círculos, desde el interior hasta y saliendo hacia el exterior. Y de esa manera tratar de eliminar la suciedad, porque si nosotros limpiamos de afuera hacia adentro, lo que vamos a hacer es que toda esa suciedad ingrese en esa herida y sí o sí, va a haber ahí riesgo de infección. Luego, por último, nosotros vamos a tapar con gasas la herida para evitar que el proceso del ambiente vaya a desencadenar un proceso de infección. Y lo otro, evitar tapar la herida con algodón por las pelusas o papel para que no queden fibras y restos en el interior. Fijar el apósito con gasa o esparadrapo para proteger la herida y luego ya trasladar. Y siempre que se fije la herida, muchas veces no hay esparadrapo, entonces solamente se coloca el apósito y no se moviliza tanto esa herida para que ese apósito no salga. Y ahora el apósito cuando se coloca, no se coloca bien pegada a la piel, sino la parte donde está la herida medio infladito, para que no se pegue. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? Todavía. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a las quemaduras. Ahora, para hablar de las quemaduras, también es muy importante, como ya hemos fijado las capas de la piel en una herida, en las quemaduras también es muy importante saber identificar qué capa de la piel está afectando. Ahora, ¿qué son las quemaduras? Las quemaduras son lesiones, pero aquí ya son lesiones en los tejidos blandos, causados por diferentes agentes, sean físicos, pueden ser químicos, inclusive con sustancias químicas se puede provocar algún tipo de quemadura. O los rayos del sol que también producen quemadura.
Ya, por ejemplo, aquí hay una pregunta de Renato. En caso de para pasar a lo que es quemaduras, en caso de una fractura expuesta, hablamos de fractura expuesta, por ejemplo, en la pierna. Las gasas se colocan alrededor de la herida y se realiza el vendaje compresivo donde se encuentra la arteria. Y, a ver, voy a salir un ratito y les voy a mostrar una imagen de una herida expuesta para poder, de una fractura expuesta para poder explicarles cómo es que se va a realizar. Por ejemplo, aquí hay una fractura expuesta de tibia y peroné. A ver, vamos a observar. Aquí, eso de aquí. Y aquí el hueso de aquí está sobresaliendo. El hueso de aquí está sobresaliendo. El huesito de aquí está sobresaliendo y nosotros no podemos realizar ahí la presión directa y no podemos realizar tampoco el vendaje ahí, porque si no vamos a hacer que ese hueso lesione otras capas de la piel. ¿Qué es lo que nosotros realizamos entonces? Sí o sí, como aquí hay una fractura expuesta, tienes que realizar una inmovilización. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Una inmovilización. Ahora, cuando vas a inmovilizar, vas a colocar una férula o una tablita debajo de la pierna para inmovilizar. Pero vamos a suponer aquí. Aquí vamos a colocar. Y ahora, una vez que tú hayas colocado, como esto es una herida, has lavado la herida, has limpiado toda esta zona, luego lo que nosotros vamos a realizar, no podemos realizar la presión directa de frente ahí. Lo que nosotros vamos a realizar es el vendaje compresivo, pero a este nivel. Aquí vamos a realizar el vendaje compresivo. Y también, a ver, a este nivel nosotros vamos a realizar el vendaje compresivo y el torniquete también a ese nivel. Ahora, el otro, aquí vamos a realizar un vendaje circular, que el vendaje circular es superficial, no necesita realizar una fuerte presión como el vendaje compresivo. Ahora, ¿qué pasa si yo realizo un vendaje compresivo aquí y un vendaje compresivo acá? Sería por las puras el hecho de realizar un vendaje compresivo a este nivel. ¿Por qué? Porque si yo realizo un vendaje compresivo a este nivel, donde está la X, voy a hacer que la sangre no fluya a la parte de su pie. Y es algo innecesario, porque la parte donde yo quiero que deje de sangrar, o por lo menos detener o disminuir el sangrado, es a este nivel. Entonces, si es a este nivel, lo que está afectando solamente es esta parte. Por eso es que realizo el vendaje compresivo a este nivel. Y a este nivel se realiza ese tipo de vendaje compresivo. Y en el otro solamente vendaje circular para fijar esa tablita o la férula, en el caso se tuviese férula, a ese nivel. Y si yo veo que de repente no se detiene la sangre, realizo una especie de torniquete, pero siempre observando aquí. Y en el otro solamente dejo con vendaje circular simple, en los cuales no es necesario presionar, no es necesario realizar una fuerte compresión. Chicos, ¿ahora sí queda claro? O sea, solamente antes de la fractura nomás se venda, ¿cierto? Sí, ajá, una compresión, realizas una compresión, o sea, realizas un vendaje y o sea, con fuerza, aprietas.
porque el objetivo es que ya no siga o disminuyas o detengas el sangrado que está más abajito. Ya me hizo ok. Gracias. Muy bien, y sería innecesario colocar un vendaje compresivo a los dos lados, porque en el otro lado tú vas a detener la irrigación que vaya a llegar en el pie, Y ahora, ¿qué pasa si de repente alguien de repente le han dicho que realice un vendaje compresivo y luego un torniquete, que es lo que se realiza, y realiza un torniquete aquí y realiza también un torniquete acá? Al lapso, cuando llegue la ambulancia, pueden observar o puedan identificar que el pie o dedos del tejido del pie tiene necrosis celular. Entonces van a tener que amputar prácticamente de lo que de repente solamente con un vendaje circular abajo le hubiese servido de repente para tratar de colocar clavos en el hueso y tratar de unir y la persona pueda volver a recuperar la movilidad. A las finales, nosotros realizando doble torniquete vamos a hacer que la persona pierda esa parte del pie. Por eso es muy importante el poder analizar. En la teoría te puede decir una cosa, pero es como que de repente en las hemorragias te dicen sí o sí calzado de guantes, y algunas personas que son pegadas a los protocolos pueden decir no, pero yo no puedo atender porque no hay guantes, pero se puede improvisar y vas a dejar de atender por el hecho de que no tienes guantes. Entonces es mucho también el hecho del razonamiento. Porque ha pasado inclusive en las cuales ha llegado al Hospital 2 de Mayo, en las cuales han realizado un torniquete con el brazalete del tensiómetro y el estetoscopio. Bien, entonces de esa manera se actuaría frente a una fractura expuesta. Bien, continuamos. Ahora, en las hemorragias, en las quemaduras, aquí también es un tipo de peligro o accidente que se puede desencadenar. Pero estas de aquí, las quemaduras, en su mayoría son lesiones de los tejidos blandos, causados por diferentes agentes que vayan a ocasionar que se quemen esos tejidos blandos o zonas de la piel. Pueden ser ocasionadas desde por elementos físicos o sustancias químicas, los cuales van a poner en peligro la vida del accidentado si no se realiza una atención de manera inmediata. Ahora, aquí en las quemaduras también depende bastante de qué capa de la piel ha llegado a afectar. Si estamos hablando de la epidermis, la dermis o la hipodermis. Aquí también es prestarle atención a qué capa de la piel ha llegado a afectar. Ahora, en los factores que alteran la gravedad de las quemaduras, aquí también uno de los factores es la extensión, la profundidad de la capa de la piel y la localización. La edad también del quemado va a representar un tipo de peligro. Los menores de 5 años y los adultos mayores representan mayor peligro. La afección de las vías respiratorias también y cuáles son las lesiones predominantes. De repente muchas veces se combina una fractura con una quemadura, entonces va a representar mayor gravedad. Ahora, recordemos que cuando nosotros habíamos hablado de la epidermis, de las capas de la piel, epidermis, dermis e hipodermis, recuerda que no solamente se encontraban en esas capas de la piel, sino también a vasos sanguíneos. Por ejemplo, en la dermis, en la segunda capa de la piel, están las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Por eso es que cuando se van a desencadenar quemaduras del segundo grado, que vamos a hablar, van a comenzar a generar una especie de ampolla como un mecanismo de defensa. Ahora, por ejemplo, a ver, vamos a aquí.
A ver, esta es la piel. Esta es la piel y hay... A ver, vamos a recordar un poquito. Esta parte de aquí es la epidermis, que es la primera capa de la piel. Solamente vamos a encontrar aquí los vellos. Vamos a encontrar también, no es una zona donde hay terminaciones nerviosas, solamente capilares. La dermis, que aquí está, vamos a encontrar tejido celular subcutáneo, las grasitas, tejido adiposo, vasos sanguíneos, pero de menor calibre. Ya en la hipodermis, nosotros vamos a encontrar aquí músculos, tendones, vasos sanguíneos de mayor calibre. Vasos sanguíneos de mayor calibre. Entonces, las quemaduras van a representar tipos de peligro según las capas de la piel que se haya afectado. Ahora vamos a hablar de las quemaduras. Hay una clasificación de las quemaduras en las cuales se van a clasificar por grados. Hay una quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. En algunas literaturas, las quemaduras las clasifican hasta cuarto grado, pero en su mayoría las quemaduras son hasta tercer grado. Las quemaduras de primer grado son las más superficiales. Quemaduras de primer grado son las más superficiales, se refieren a las quemaduras que hayan afectado la primera capa de la piel, que es la epidermis, o la capa externa de la piel. Entonces, hablar de una quemadura de primer grado se está refiriendo solamente a quemaduras que han llegado a afectar la epidermis. Ahora, ¿qué características observamos nosotros en una quemadura de primer grado? Es que el sitio de la quemadura es rojo, está enrojecida, hay dolor, está seco y sin ampollas. Eso es una de las características de una quemadura de primer grado. El sitio está rojo, dolorosa, secas y sin ampollas. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser las quemaduras por rayos solares. Muchas veces cuando van a la playa tienen quemaduras, a veces en el rostro o en partes de su cuerpo en las cuales la zona está enrojecida, pero no hay ampollas. Entonces, las quemaduras de primer grado se van a identificar o se van a reconocer por la zona enrojecida sin ampollas. La quemadura de segundo grado, que aquí va a llegar a pasar la segunda capa de la piel, por eso dice espesor parcial, que llega a nivel de la dermis. Aquí en la quemadura de segundo grado estamos hablando que afecta la epidermis y la dermis. Las quemaduras de segundo grado van a involucrar a las dos primeras capas de la piel, que es la epidermis y la dermis. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de quemadura de segundo grado? Es que la zona está enrojecida, hay presencia de ampollas y puede estar inflamado y ser dolorosa esa zona. Entonces, el sitio de la quemadura se va a evidenciar que está enrojecida. Se va a observar también la presencia de ampollas. Ahora, ¿por qué se da la presencia de ampollas? Porque en la segunda capa de la piel nosotros tenemos a las glándulas sudoríparas, tejidos sebáceos. Y estos, como un mecanismo defensivo y para evitar la pérdida de electrolitos o líquidos a ese nivel de la piel, lo que hace es que tratar de equilibrar el peligro o el riesgo de esa zona generando esas ampollas. Es como un mecanismo defensivo de nuestro que se activa en nuestro organismo. Entonces, una quemadura de segundo grado, la zona se ve enrojecida, existe la presencia de ampollas, la zona está inflamada y hay dolor. Entonces, una quemadura de primer grado, dolor, enrojecida, pero no hay ampollas. La presencia de ampollas se van a dar recién a partir de la segunda capa de la piel, porque se llegó a afectar las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, en las cuales van a desencadenar o hacen que se active este proceso de ampolla. Ahora, cuando hablamos de una quemadura de tercer grado,
La quemadura de tercer grado se habla ya de un espesor total. Las quemaduras de tercer grado destruyen la epidermis, la dermis y pueden dañar el tejido subcutáneo y llegar hasta el tejido de la hipodermis. Y pueden causar también daño a nivel de los tendones, músculo. Y ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de quemaduras? Que la quemadura puede verse blanca o carbonizada. La zona afectada va a perder sensibilidad. ¿Por qué? Porque en la tercera capa de la piel, que es la parte de la hipodermis, ya habíamos mencionado que hay venas, hay arterias, hay nervios, y los nervios son los principales que van a hacer que haya sensibilidad en el organismo de la persona, pero como se ha quemado esa zona, la persona cuando tiene una quemadura de tercer grado pierde esa sensibilidad, no va a tener tanto dolor, por lo mismo que se ha terminado de destruir tejidos importantes que van a ayudar a la sensibilidad. Hay dolor, pero no es tan intenso. En una quemadura de cuarto grado, las quemaduras de cuarto grado, aquí ya sobrepasan la hipodermis, llegan hasta los huesos, los músculos, tendones subyacentes, y hay una sensación en la zona, ya que aquí no hay sensaciones, aquí no hay dolor, porque las terminaciones nerviosas han sido destruidas, cosa que en la quemadura de tercer grado todavía se podía encontrar, pero en la de cuarto grado, como se han dañado las terminaciones nerviosas, no hay, como se han llegado a destruir todas las terminaciones nerviosas, entonces no hay tanta sensibilidad. A ver. Aquí vamos a observar las imágenes. Por ejemplo, aquí como afectó solamente la epidermis, cuando estamos frente a una epidermis, estamos hablando de quemaduras de primer grado. Y las quemaduras de primer grado, solamente esa zona está enrojecida. Eso es número uno, la zona está enrojecida, hay cierto dolor, no hay presencia de ampolla. Y como podemos observar, la zona solamente está enrojecida. Es como que cuando nosotros agarramos la olla y de repente está caliente y tu organismo responde, reacciona y tendemos a soltar. Entonces, la única característica que se va a observar en una quemadura de primer grado es que la piel está intacta, pero la zona está enrojecida y no hay presencia de ampolla. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos frente a una quemadura de segundo grado? Ya el hecho de hablar de una quemadura de segundo grado, una quemadura de segundo grado ya es cuando ha sobrepasado la epidermis, llega a nivel de la dermis. Y aquí vamos a encontrar dolor, la zona está enrojecida y la presencia de ampollas. De ampollas como un mecanismo defensivo de las glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, tejido adiposo que se encuentra a este nivel de la capa de la piel. Ahora, algo muy importante en el hecho de las quemaduras también hay un riesgo de infección o hay un riesgo de que se puedan infectar por cómo es que se haya manipulado. Y lo otro, por ejemplo, aquí en las heridas de segundo grado, como ya se ve la característica primordial de la presencia de las ampollas no se revientan. Porque si nosotros reventamos las ampollas creyendo que es un proceso infeccioso, vamos a hacer que la piel se infecte de la persona. Porque esas ampollas están como un mecanismo o se activaron debido a un mecanismo defensivo de nuestro organismo. Entonces no nos van a ocasionar ningún tipo de daño. No se rompen esas ampollas. Entonces, una de las características principales en una quemadura de segundo grado que ha llegado a afectar la dermis, vamos a observar dolor, enrojecimiento, vamos a observar también la presencia de ampollas. Cuando ya observamos la presencia de ampollas es porque estamos frente a una
quemadura de segundo grado. Estamos frente a una quemadura de segundo grado. Cuando no observamos ampolla, entonces estamos en una quemadura de primer grado, más la piel está intacta, entonces estamos en una quemadura de primer grado. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? Ninguna. A ver, vamos a pasar a una quemadura de tercer grado. Ya, en la quemadura de tercer grado, ya aquí hay daño de los tejidos. En la quemadura de tercer grado encontramos enrojecimiento. Vas a encontrar ampollas, pero no tanto así como en la segundo grado. Aquí vas a encontrar destrucción de ciertos tejidos. Y aquí ya se ha perdido la dermis. En algunas zonas se llega a conservar con la presencia de ampolla, pero llega a afectar hasta músculos. Llega a afectar hasta músculos y aquí está perdiendo ligeramente la sensibilidad. Y cuando ya hablamos de una quemadura de cuarto grado, es que ya ha llegado a chocar órganos internos, hueso, la zona se ve carbonizada. Aquí la persona ya perdió todas sus terminaciones nerviosas, pierde sensibilidad en la zona. Eso es cuando se habla de una quemadura de cuarto grado. No. A ver, estas son las capas de la piel. Para nosotros poder entender los grados de las quemaduras, tenemos que entender las capas de la piel, que también se ha observado y se ha analizado en las heridas, que son tres las capas de la piel: epidermis, dermis y, perdón, y la hipodermis. Son estas tres las capas de la piel en las cuales nosotros vamos a poder identificar. Una quemadura de primer grado se va a limitar a nivel de la epidermis, se queda a nivel de la epidermis. Y como aquí no hay terminaciones nerviosas, pero sí se va a evidenciar dolor, esta zona de la piel va a ser afectada, va a haber enrojecimiento, dolor. Cuando ya pasa a la dermis, quiere decir que afecta a la epidermis y la dermis. Porque cuando hablamos de la segunda capa de la piel o quemadura de segundo grado, no quiere decir que solamente afectó la dermis. Pasa la epidermis llegando a la dermis. Y aquí en esta segunda capa de la piel encontramos vasos sanguíneos de menor calibre, encontramos tejido adiposo, glándulas sebáceas, tejido celular subcutáneo. Y aquí en la segunda capa de la piel o en una quemadura de segundo grado hay enrojecimiento, se evidencia el dolor, también existe la presencia de las ampollas. Y ya cuando hablamos de una quemadura de tercer grado, afecta la epidermis, la dermis y llega a afectar la hipodermis, que son estas tres capas de la piel. Y va a depender también si llegó a chocar músculos, o si sobrepasa, algunas literaturas lo consideran como tercer grado, otras como cuarto grado. Si sobrepasa, llegando a hueso u órganos internos, quiere decir que aquí la persona ya ha perdido sensibilidad, porque ha terminado de destruir todas las terminaciones nerviosas que se vayan a encontrar. Todas las terminaciones nerviosas, entonces la persona va a perder esa sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de la epidermis, solamente estamos frente a una quemadura de primer grado. Quemadura de primer grado, que afecta capas superficiales y solamente hay enrojecimiento y dolor. Segundo grado es porque afecta la epidermis y la dermis. Y aquí sí o sí vamos a encontrar nosotros la presencia de las ampollas que no se van a
reventar, que no se van a tratar de destruir esas ampollas, porque vamos a condicionar que la persona pueda tener un riesgo de infección. Y ya cuando hablamos nosotros de las quemaduras de tercer grado, que son a nivel del hipodermis, aquí ya prácticamente la quemadura ha llegado hasta la última capa de la piel. Si sobrepasa la última capa de la piel, estamos hablando de una de cuarto grado, que es cuando la persona ya pierde todo tipo de sensibilidad. Entonces aquí podemos encontrar de primer grado epidermis. Cuando es una quemadura de segundo grado afecta la epidermis y la dermis. Cuando es una quemadura de tercer grado afecta la epidermis, la dermis y llega hasta la hipodermis. Entonces estos son los 3 grados de la piel. Como les mencionaba, hay algunas literaturas que mencionan hasta 4. Pero los tipos de quemaduras que más se usan con frecuencia son las de 3 grados. Por lo mismo que hay 3 capas en la piel. Entonces tratan de distinguirlas con qué capa de la piel. Y sus características de ese tipo de quemadura también van a estar relacionadas con la capa de la piel que haya afectado esta quemadura. Entonces va a depender bastante de esto. De qué capa de la piel y qué zonas también. Las zonas donde demoran en tratar de estabilizarse son cuando son zonas de mucosa. Chicos, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tengan. Ninguna. Entonces, la clasificación de las heridas más es en una división en cuanto a los grados, primer, segundo, tercer grado. Ahora hay otra clasificación en las cuales se realiza y no solamente está en base a los grados, sino también en base a la extensión. No sé si habrán escuchado en las noticias cuando dicen quemadura de tanto por ciento, quemadura del 70% de su cuerpo, del 30% de su cuerpo. Esa es otra de la clasificación en las cuales vamos a entender. Chicos, vamos a ingresar a su tiempo de receso, 10 minutos, y después de esto continuamos con respecto a la regla de los 9 para poder identificar qué tanto de porcentaje se ha quemado en el organismo de la persona. A ver, chicos, vamos a continuar. Hay otro tipo de clasificación con respecto a las quemaduras. Hay otro tipo de clasificación con respecto a las quemaduras que es por su extensión. A mayor extensión, mientras más extensa sea, va a representar mayor tipo de gravedad. Ahora, dentro de las clasificaciones, aparte de los grados o qué capa de la piel haya afectado, hay una clasificación en las cuales se llama regla en las cuales va a representar una especie de porcentaje y se llama la regla de los 9, que es un método que se utiliza para calcular la extensión o qué cantidad de la zona ha sido afectada. Un 100% es todo el organismo, y esta regla de los 9 consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes a un 9%, por eso es que se llama la regla de los 9. De la piel, del tejido tegumentario, que es la piel, teniendo en cuenta que el porcentaje de la quemadura se va a clasificar en una quemadura leve, en una quemadura moderada o en una quemadura grave o severa. Cuando hablamos de una quemadura leve es cuando representa menos del 15% del área de la superficie corporal quemada. En cambio, una quemadura moderada va del 15 al 49%, o sea, casi el 50% de la superficie del cuerpo quemado.
Ya cuando hablamos de una quemadura grave o crónica, estamos hablando del 50 al 69%, 70% a ver, de la superficie corporal quemada. Ahora, como podemos observar en las imágenes, como se puede visualizar, hay partes. Toda la cabeza mide 9, o es un 9%, que es 4.5 adelante, 4.5 atrás. El área del tórax y el abdomen aquí es 9, más el área abdominal 9, y todo sería 18. Todo el brazo es 9%, la cara anterior es 4.5 y la cara posterior es 4.5. Toda la pierna es 4.5. Perdón, 9. De la pierna hasta la rodilla, 4.5. Y así van a comenzar a clasificar, y la suma total de todo esto de aquí te va a dar un 100%. Un 100%. Ahora, para pasar a... ¿Hasta aquí se entiende, chicos? Sí, Miss. Ya, muy bien. Ahora, ya. A ver, para fijar esto de aquí con respecto a los porcentajes, vamos a observar un video. Vamos a observar un video con respecto a las quemaduras. A ver. Ahora, con respecto a las quemaduras, chicos, en los niños, la cabeza va a tener un mayor volumen, va a tener una mayor numeración en el caso de los niños. A ver, vamos a observar aquí. Online.org. Hoy os quiero presentar un breve Chicos, ¿sí se escucha el video? fragmento de la Sí se escucha. Ya, a ver, prestamos atención. clase de la sesión 61, el cual trata sobre cómo calcular la extensión de las quemaduras en el cuerpo humano. La sesión 61 tiene una clase que trata sobre lesiones por calor y frío, y también metemos en esta clase el tema de traumatismos o parte de los mismos. La clase tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 42 minutos, está en formato vídeo y audio, también se adjunta junto a la clase un temario tanto en PDF como en formato audio, también se adjuntan test sobre los temas tratados en la clase, tanto en formato PDF como en formato interactivo, para que lo podáis hacer desde el móvil, tablet o ordenador. Y bueno, si queréis ver el contenido completo de la clase de la sesión 61, hacer clic en el link que aparece en pantalla en vuestra parte superior derecha, o también en el clic en la parte de la descripción. Cómo vamos a medir la extensión de una quemadura y cómo puede repercutir, ¿no? Lo vamos a ver luego después cuando veamos la gravedad en función de la profundidad y de la extensión. Pero vamos a ver que la extensión va a ser un factor muy importante para determinar esa gravedad, ¿vale? Y hay una regla directa en la cual, pues, a mayor superficie dañada, a mayor extensión de superficie dañada de nuestro cuerpo por una quemadura, digamos que hay un riesgo vital mayor. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay mayor pérdida de líquidos, no solo sanguíneos, sino de otros líquidos. Nuestro cuerpo es un 80% de agua y necesita de ese agua para desarrollarse, al igual que, por supuesto, la sangre va a hacer que las células se alimenten, y si hay una pérdida de líquidos en general, digamos que nuestro cuerpo va a sufrir, incluso podríamos entrar en un shock hipovolémico si esta es muy grande. Y luego también, cuanto más grande es una quemadura, pues mayor superficie está expuesta a infecciones y mayor riesgo de las mismas hay, con las complicaciones que
que ya sabemos que estas tienen. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la extensión para luego después ver la gravedad en función de la profundidad y de la extensión. Vamos a hacer el cálculo de la extensión, hablando de partes del cuerpo y tanto por ciento de esta que ocupa nuestro cuerpo, valorando por partes separadas los niños y los adultos. Digamos que hay las partes en las cuales hay mayor diferencia de tamaño es en la cabeza, en que los niños tienen la cabeza más grande y sin embargo los niños tienen las extremidades inferiores más pequeñas. Por supuesto, en función de cómo van avanzando en edad, esta diferencia va disminuyendo, pero cuando más bebés son, pues el tamaño es diferente. Tienen la cabeza más grande y las extremidades inferiores más pequeñas y por lo tanto vamos a ver en general los porcentajes que van a ocupar de superficie las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay una regla de los 9 o también de Wallace, la cual nos va a determinar o nos va a dar a entender una aproximación de lo que ocupa una parte del cuerpo en relación a todo nuestro cuerpo. Y como hemos dicho, vamos a hacer una diferenciación entre niños y adultos. Entonces tenemos que, ¿por qué se llama regla de los 9? Perdón, porque siempre utiliza 9 o múltiplos de 9 para la mayoría de los casos que nos ponen. La mayoría de proporción de partes de nuestro cuerpo a nuestro cuerpo utiliza el 9, teniendo en cuenta, vamos a hablar del adulto y luego vamos a ver la diferencia con los niños. Teniendo en cuenta que un adulto, la cabeza y el cuello ocupan aproximadamente el 9% de nuestra superficie corporal, cada brazo 9%, el pecho 18% y la espalda otro 18%. Por lo tanto, nuestro tronco es un 36%. ¿Vale? Tener cuidado con esto porque en tipo test nos pueden liar un poco. Cada pierna tiene una superficie el doble que un brazo, que es 9 por 2, 18, cada pierna, y luego la zona genital pues se considera aproximadamente de un 1%, ¿vale? Por eso se llama la regla de los 9, porque lo basa casi todo en múltiplos de 9. Vale, la de la palma de la mano es una indicación que aprovecho para decirla, que ocupa aproximadamente cada persona, la superficie de su mano es aproximadamente el 1% de su superficie corporal. ¿Vale? Pero bueno, es una regla, es otra regla que luego veremos a continuación. No entraría esta dentro de la regla de los 9 o del Wallace, pero bueno, la podemos tener en cuenta y así ya vamos calculando las diferentes proporciones de nuestras partes de nuestro cuerpo en comparación a nuestro cuerpo en total. El niño es igual que el adulto, solo que hemos dicho que varía la cabeza y las extremidades inferiores. La cabeza en un niño se va a considerar del 18%, el doble que un adulto, y el resto, los brazos va a ser igual, el pecho y la espalda va a ser igual. Lo que va a variar, hemos dicho, las extremidades inferiores, que en este caso va a ser entre 13 y 14%. ¿Por qué pongo entre 13 y 14%? Porque he visto diferentes clasificaciones. Si nosotros decimos que cada pierna es el 13%, normalmente se le añade a la zona genital un 1%, para que salgan las cuentas, ¿vale? Si aquí añadimos 9%, ¿vale? Pues tenemos que sacarlo de otras partes para que se cumpla el 100%, para que la regla salga del 100%. El 100% es todo nuestro cuerpo, vaya. El 100% es todo nuestro cuerpo y entonces vamos a dividir ese 100% en todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, para que salga ese 100%, cuando dicen que en un niño, bebé, cada pierna tiene un 13% de su superficie en comparación a su superficie corporal, generalmente se le añade que la zona genital tiene un 1%, para complementar este 9% de diferencia con el adulto. Sin embargo, en algunas clasificaciones aparece como que en cada pierna tiene un 14% y en este caso no se le añade nada a la zona genital, se le dice no se le añade nada, un 0%, y para que salga la cuenta, ¿vale? Si aquí ya tenemos un 10% y le quitamos aquí un 1% y aquí le quitamos un 9%, en este caso se nos cumple,
¿vale? Entonces, voy a hacerlo más claro, lo he tratado de explicar, pero vamos a concretarlo, ¿vale? Digamos que la variable puede estar en el tanto por ciento que ocupa una pierna. Si pone que es 13 en un niño, dice también que la zona genital es 1. Sin embargo, si dice que es 14, en la zona genital no se tiene en cuenta, se tiene aproximadamente un 0%. ¿Vale? Solemos encontrar estas dos variables, por decirlo así. ¿Vale? Pero bueno, la diferencia está en la cabeza-cuello, que es el doble que en un adulto, en proporción al cuerpo, y luego tenemos estas dos variables, 13 cada pierna y 1 genitales, o 14 cada pierna y se considera 0 en los genitales. Vale, como hemos dicho, hay dos reglas o dos formas de medir la extensión de una quemadura en nuestro cuerpo. La otra es la regla de la palma. La regla de la palma, que se calcula que la palma de una persona ocupa más o menos el 1% de nuestra superficie corporal. Con ello podríamos calcular rápidamente la superficie quemada en una persona. Si tiene nuestra palma, más o menos con nuestra palma podríamos calcular aproximadamente 4 palmas, 5 palmas, 5%, 6%. Y bueno, es una regla más que se tiene en cuenta para calcular la extensión de una quemadura. Vale, hemos visto la extensión, hemos visto la profundidad anteriormente, ahora hemos visto la extensión y ahora en función de estos dos parámetros y alguno más en función de las partes o del tipo de quemadura, vamos a ver la gravedad, vamos a hacer una clasificación de la gravedad que pueden tener las quemaduras o que se consideran las quemaduras más o menos graves. A ver, con respecto a las quemaduras, entonces se va a poder determinar por esta regla de los 9 el porcentaje de la quemadura, la extensión de la quemadura en las cuales ha ocupado el espacio, qué tanto espacio ha ocupado esa quemadura dentro del organismo o la piel de la persona. Otra de las formas, como hemos podido observar también, es con respecto a nuestra palma de la mano. Nuestra palma de la mano va a representar el 1% de la zona donde se haya producido la quemadura. A ver, ahora vamos a observar en los casos de qué es lo que nosotros vamos a hacer en caso de una quemadura. A ver, vamos a observar qué es lo que nosotros debemos hacer en caso de una quemadura. Identificando también qué tipo de quemadura es. Participe en Bebemundo con temas de primeros auxilios y vamos a hablar de lo mínimo que todos deberíamos de saber para salvar una herida. Los accidentes son la primera causa de muerte y discapacidad en personas sanas y involucran a niños. Los accidentes no hacen distinción, hombres, mujeres, ricos o pobres, todos corremos el riesgo de accidentarnos. Y es increíble que un accidente como las quemaduras provoca un alto índice de lesiones en niños de 1 a 5 años de edad. Michimau publica que la mayor parte de estas situaciones de urgencia se presentan en el hogar, principalmente en la cocina. Y algo muy fácil sería para disminuir el riesgo es que los niños no entren a la cocina, pero también sabemos que tienen que ver con el poder socioeconómico de cada familia. ¿Qué pasa cuando un niño se quema? Una quemadura es una lesión producida normalmente por exceso de calor. Las quemaduras se clasifican en primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado se reconocen porque son quemaduras muy superficiales, la piel es rosada, es un ardor molesto, pero soportable. Las de segundo grado se consideran porque aparecen ámpulas, ampollas, las cuales no se deben de reventar, ¿sí? Y las de tercer grado son más profundas y obviamente el tejido va a estar necrosado.
La gravedad de una quemadura va a depender de algunos factores. La profundidad, que es una de ellas. Segundo, la extensión. Tercero, la zona donde sea la quemadura. No es lo mismo que sea el dedo a que sea en la cara. Y la edad del paciente, así como también su salud previa. Todos estos factores van a influir en que una quemadura pueda ser en un momento atendida y sea rápida su recuperación o sea algo que se complique. Pero también algo muy importante es el manejo inapropiado a las quemaduras. Seguramente has escuchado que en una quemadura hay que colocar aceite, clara de huevo, mantequilla, pasta de dientes. Por favor, no lo hagan. No se debe de colocar nada en una quemadura. Tengo a un niño que se quemó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que asistir? Bueno, primero, aléjalo de la fuente de calor. Sí, es muy importante esto. Imagínate que tú te quemas con un cerillo, tu dedo. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Botamos el cerillo para alejar la fuente de calor y normalmente nos llevamos el dedo a la boca para enfriarlo. Entonces, la lógica sería que una quemadura se debe de atender enfriando la quemadura, pero eso va a depender de la extensión que tenga la quemadura. Toda quemadura que la extensión sea menor a la palma del paciente, podríamos colocar gasas en tu botiquín. Sería recomendable tener gasas. Estas gasas las vamos a humedecer. Agua, exprimimos y las vamos a colocar extendidas en la lesión de la quemadura, siempre y cuando la extensión sea menor a la extensión de la palma del niño. Si la quemadura es más extensa, no se debe de mojar. Lo importante es agarrar gasas, vamos a extenderlas y vamos a cubrir la zona quemada. Es muy importante esto porque la piel es la que nos protege del exterior. Si la piel ya no está porque se quemó, el movimiento, el aire provocaría el incremento del ardor y eso es lo molesto y lo grave que podría hacer que una quemadura se complicara. Si el niño se quemó en los dedos, es recomendable colocar rollos de gasas, ¿sí?, entre los dedos. Esto es muy importante para evitar que los dedos queden pegados. Si tuviéramos anillos, vamos a retirar todo lo que sea de metal porque esto puede seguir caliente y seguir quemando al paciente. Ahora, si el niño tiene ropa y esta ropa quedó adherida por la quemadura, no jales la ropa porque entonces te vas a traer también la piel. Tengo que valorar si fue un flamazo porque el niño desafortunadamente encontró un encendedor o estaba jugando con fuego y tú no tuviste las medidas preventivas y el niño se quemó. Bueno, hay que entender que la ropa sintética puede quedarse adherida, por lo tanto no la jales. No la jales porque vas a hacer más grave la quemadura. Algo que debes de incluir en tu botiquín es unas tijeras como estas de trabajo pesado que nos van a servir para quitar todo aquello que no está pegado. Lo que está pegado ahí se deja y vamos a cubrirlo preferentemente con gasas y con una venda vamos a envolver. Lo importante es cubrir la quemadura y llevarlo prontamente a un hospital. El que tú coloques alguna otra sustancia puede complicar la asistencia del niño y sobre todo lo que puede complicarlo son las infecciones. Por esa razón no recomendamos excepción de agua cuando la quemadura sea menor a la extensión de la palma de la mano. Una quemadura cuando se presenta, después la vida no es igual. Por eso es muy importante la prevención. Saber qué hacer marca la diferencia. Todos podemos aprender primeros auxilios. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que más quieres. Te invitamos a que nos busques en redes sociales como Grupo salvandovidas.com. Nos puedes ubicar en el Face como Grupo salvandovidas.com. Grupo espacio salvandovidas.com. En Twitter salvando-vidas. A ver, ahora vamos a entrar a hablar con respecto a los primeros auxilios en caso de las quemaduras. Va a depender bastante de qué manera tú vas a actuar, el tipo o cuál haya sido el agente causal que haya ocasionado ese tipo de quemadura. Y recuerda que aquí también nosotros realizamos el famoso PAS. Dentro del proteger vamos a eliminar o vamos a quitar el material que está representando el riesgo o un peligro aún en esa zona o en la persona. Entonces eliminamos lo que está causando la quemadura, enfriamos con agua a chorro,
Es muy cierto cuando menciona que no se echa aceite, no se echa colinos. Eso hace que la zona empeore. Cubrimos la zona lesionada y después de eso vamos a seguir evaluando los signos vitales para que después de ello pueda venir la asistencia sanitaria y lo puedan trasladar. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se hace es no aplicar pomada antiséptica, recomendaciones caseras como aceite, colinos, no aplicar también hielo o agua helada, porque el hielo lo que hace es quemar también la zona de la piel. Entonces vamos a agravar si es de repente una quemadura de leve y aplicamos hielo, vamos a hacer que se convierta en una quemadura moderada, una quemadura de segundo grado. Enfriamos la zona de la quemadura solamente con agua a chorro. No romper o pinchar las ampollas. Esta contiene un líquido que protege la zona de una posible infección. En cambio, cuando nosotros rompemos, sí o sí se va a dar una infección. No comprimir la zona con vendaje, solamente si queremos cubrir vendaje superficial. Un vendaje simple, un vendaje circular simple, no un vendaje compresivo como es que realizamos o como realizamos en las hemorragias. Ahora vamos a quitar las prendas que no están pegadas. Pero si la prenda está pegada, simplemente echamos encima nada más el agua a chorro. Porque cuando la prenda está quemada, probablemente estemos tratando con una quemadura de segundo o tercer grado. Y al tratar de retirarla o sacarla con brusquedad, vamos a agravar la zona. Y no dejar solo a la víctima. Una vez que se haya actuado, vamos a seguir supervisando nosotros los signos vitales de la persona. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna consulta que tengan? Ninguna. Miss, una consulta, y en caso que sea una quemadura, digamos, por el parte del ojo, ahí ¿qué podríamos hacer? ¿Una quemadura por parte de dónde, Ruth? Por parte de la cara, no sé, en el lugar del ojo. En la parte del ojo. Simplemente realizas la limpieza y cubres la zona. Pero probablemente cuando sea el ojo ya es otro daño que nosotros no vamos a poder realizar. Ahí tú vas a tener que realizar o incluir algún tipo de medicamento. Pero sí limpiamos la zona y siempre a la hora de limpiar inclusive las quemaduras, el agua a chorro va a ser echada de adentro hacia afuera. Fuera el agua. Ajá, sí. Y vendas esa zona. Cuando es en la parte del ojo vas a observar si es que de repente el daño ha sido completamente en la vista o a veces colocamos también apósitos con esparadrapo para cubrir la zona y trasladar a la persona a un establecimiento de salud más cercano. Miss, si en caso que el paciente quiera abrir el ojo, ¿sería recomendable que lo abra nomás o sería recomendable que lo cierre? Va a depender cómo es que tú has encontrado a la persona. Si le has encontrado a la persona y el ojo está abierto, entonces realizas la limpieza. Inclusive para realizar la zona de la limpieza de la vista, para quitar cualquier objeto de suciedad, se usan los hisopos. Si es que no hay hisopos, entonces simplemente con una tela limpia. Con una tela limpia, pero vas quitando de manera superficial nada más. De manera superficial. Y ahora, si es que el ojo está cerrado, entonces le indicas que no abra la vista y realizas la limpieza. Y tampoco que, después de que haya realizado la limpieza, tampoco va a abrir y solamente cubres con un apósito. Ay, ok, Miss, gracias. Muy bien. A ver, chicos, está pendiente la resolución de su examen. Ahora vamos a resolver. A ver, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros realizamos? ¿Qué es lo que nosotros realizamos? A ver, en la primera pregunta, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué procedimiento se realiza si se encuentra una víctima inconsciente? O sea, ya te está diciendo que la persona está inconsciente
O sea, algo ha pasado, no necesariamente tiene que ver un daño cerebral, pero algo ha pasado. Tiene dificultad para respirar y no presenta otro daño alguno durante la evaluación secundaria. O sea, me está diciendo que la persona que ha realizado la evaluación realizó una valoración primaria y en la valoración primaria identificó que la persona está inconsciente y tiene dificultad para respirar. Si solamente me está indicando eso es porque el pulso está bien. Y ahora me dice que no presenta otro daño alguno durante la evaluación secundaria. Y en la evaluación secundaria nosotros evaluamos desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces aquí me hace suponer que no hay hemorragia, que no hay tampoco fracturas. Entonces solamente el problema está en caso de dificultad para respirar y la persona está inconsciente. A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Reanimación cardiopulmonar podría ser, pero solamente tiene dificultad para respirar. Y hay pulso, entonces no. Procedimiento frente-mentón, eso de aquí no necesariamente se realiza como una primera intervención. Esto se realiza solamente como una primera intervención. Voz o ves es una técnica para que nosotros podamos identificar si la persona respira. MOS o MES y realizamos también para que la persona respire. Si la persona tiene dificultad para respirar, yo ya evalué y tiene dificultad para respirar y está inconsciente, realizo posición lateral de seguridad. Posición lateral de seguridad. Chicos, ¿aquí alguna duda o alguna pregunta que tengan con respecto a esta respuesta? Ninguna. A ver, vamos a la segunda pregunta. Me dice, paciente que presenta estado de inconsciencia, o sea, otro paciente inconsciente sin frecuencia respiratoria y pulso ausente. O sea, hay un daño inconsciente sin frecuencia respiratoria, o sea, si su pulmón está afectado y pulso ausente, su corazón. ¿Qué es lo que realizamos? A ver, vamos a empezar de abajo hacia arriba. RCP, ya, seguida de procedimiento frente-mentón, no. Primero sería procedimiento frente-mentón. Posición lateral de seguridad, no, porque aquí no presenta pulso y no hay respiración, o sea, está afectado. Tú tienes que estimular al pulmón y al corazón. Procedimiento frente-mentón, seguida de posición lateral de seguridad, tampoco. Voz y procedimiento de posición lateral de seguridad, tampoco. Lo que se realiza, lo primero que tú vas a realizar un procedimiento frente-mentón, posterior a ella RCP, donde vas a estimular al corazón y al pulmón porque hay un daño en la frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardíaca con respecto al pulso. La respuesta es la A. Siguiente. En las gestantes, la posición lateral de seguridad, ¿para qué lado nosotros giramos en las gestantes? La izquierda. Muy bien, Rosa. Aquí la respuesta es la A. Sí o sí tienes que girar a la persona de manera izquierda. Por lo que cuando girábamos en la parte derecha íbamos a presionar grandes vasos como la vena cava. Y el niño no iba a recibir el flujo sanguíneo ni la oxigenación adecuada. Cuarta pregunta. En los primeros auxilios, revisamos la conciencia en... ¿Dónde nosotros evaluamos la conciencia, chicos? En la valoración primaria. Muy bien, en la valoración primaria. El PAS era proteger, avisar y socorrer. Proteger, avisar y socorrer. Proteger no tiene que ver nada con la evaluación de la conciencia. Valoración secundaria evaluamos desde la cabeza hasta la punta de los pies y socorrer donde tú ya estabas combinando la primaria con la secundaria. Pero ¿dónde primamos la conciencia en la valoración primaria? La respuesta es la A. Hemorragia y convulsión. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos de los tipos de consulta, emergencia, urgencia y consulta? Emergencia requería una atención de manera inmediata. En cambio, urgencia podías esperar de 4 a 6 horas.
porque existía la probabilidad que la persona pierda la vida. Mientras en una situación de emergencia la persona sí o sí va a perder la vida o va a provocar un daño inminente de alguno de los órganos, provocando una incapacidad, una discapacidad. Entonces, cuando hablamos de hemorragia y convulsión, muy bien, Alexandra, es emergencia. Emergencia, la respuesta es la emergencia. Seis. En la valoración primaria, los órganos vitales a evaluar son en el siguiente orden. ¿Recuerdan de qué manera nosotros evaluamos o en qué orden evaluamos? Cerebro, pulmón y corazón. Muy bien, cerebro, pulmón y corazón. En la parte de la E donde dice cabeza, abdomen y miembros inferiores, eso más es en una valoración secundaria. Pero en la valoración primaria, donde observábamos y analizábamos los órganos primordiales, órganos vitales primordiales, es cerebro, pulmón y corazón, donde evaluábamos la conciencia, la respiración y el pulso en ese orden. Cuando hablamos de los tipos de atenciones, ¿quién requiere una atención de manera inmediata? Emergencia, Miss. Exacto, muy bien, emergencia. Consulta externa podía esperar hasta un mes. Urgencia de 4 a 6 horas. Prehospitalización es el área o antes de llegar al hospital o al establecimiento de salud. Hospitalización ya tiene que ver con la zona del hospital. Octava pregunta. Técnica que se usa para ventilar la vía o permeabilizar la vía aérea y nos ayuda a identificar si hay respiración o no. Aquí la mayoría se ha confundido. Cuando nos dice técnica que se usa para ventilar o permeabilizar las vías, siempre cuando nosotros encontramos a las personas, si bien es cierto cumplimos o hacemos cumplir el PAS, proteger, avisar y socorrer, pero en el socorrer lo primero que tú tienes que hacer es permeabilizar las vías. O también vas a escuchar que te dicen permeabiliza las vías aéreas. ¿Qué quiere decir? Que a la persona la tienes que colocar recta, realizar el procedimiento frente-mentón. Y con ese procedimiento frente-mentón, tú vas a hacer que la cabeza guarde relación con la columna del cuerpo y haya una correcta oxigenación. Entonces, cuando nosotros realizamos la técnica de la permeabilización o permeabilizar las vías respiratorias, antes de ello, tú realizas el procedimiento frente-mentón, luego el VOS, BES, MES o MOS, cualquiera de ellos. Entonces, la respuesta aquí sería, podría ser la E, pero dice exploración secundaria, y en la exploración secundaria nosotros no realizamos el VOS. Posición lateral de seguridad no es, porque es un procedimiento que tú realizas cuando hay dificultad para respirar. RCP no es porque tú realizas cuando no hay pulso y no hay respiración. Y o base es cuando la persona tiene un atragantamiento por algún cuerpo extraño, obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño. Entonces la respuesta correcta es la exploración primaria, VOS. Novena pregunta. Microorganismo que nuestras manos recientemente las adquiere por contacto con objetos contaminados. Dentro del lavado de manos habíamos hablado de flora transitoria o flora resistente. Materia orgánica, no. Suciedad, no. Y microorganismo biológico directo. Aquí te está preguntando ¿cómo es que se llama esa acción de adquirir los microorganismos en nuestras manos por contacto con objetos contaminados? Y flora resistente son los microorganismos que ya nosotros tenemos en nuestras manos. No hay necesidad de tocar objetos contaminados que nos van a ayudar como un mecanismo defensivo. La flora transitoria son microorganismos que tus manos recientemente van a adquirir y los va a adquirir por objetos contaminados. Décima pregunta. Medida de bioseguridad que impide y forma barrera para que nuestras manos no entren en contacto directo con personas u objetos contaminados.
O sea, ¿qué es lo Calzado de que va? guantes. Muy bien, muy bien. O sea, se refiere a lo que va a bloquear o no va a permitir que tus manos entren en contacto directo, de repente con fluidos corporales, con algún material, ya sea contaminado o no, o en el hecho de estar en contacto con personas directamente, el contacto directo o el contacto indirecto. Y nosotros lo podemos realizar a través de un calzado de guantes. Barrera protectora, lavado social, algunos marcaron lavado de manos, lavado quirúrgico, esto no, porque esto va a hacer que disminuyan los microorganismos en nuestras manos. Pero quien va a formar como una especie de barrera es el calzado de guantes, porque va a evitar que nuestras manos entren en contacto directo con microorganismos patógenos o objetos que estén contaminados. A ver, chicos, nos vamos a quedar aquí. ¿Alguna duda o pregunta? En la 9 era flora transitoria. Nadie, calzado de guantes, ¿no me? En la 10 es calzado de guantes. No. Miss, no sé, le envío las diapositivas que faltan. Ya, termino la clase y envío. Ahora, chicos, voy a leer, a ver, van a responder presente. Rosa Alvarado. Presente. Está Rosa, ya muy bien. Xiomara Burbano. Presente. Geraldine Chambi. Presente. Rosa Guevara. Presente, Miss. Muy bien. Angélica Magallanes. Angélica Magallanes. Juliana Mamani. Juliana Mamani. Yair Pedraza. Presente, Miss. Renato Peralta. Renato Peralta. Ya presente. Sandra Pérez. Presente, Miss. Muy bien. Paul Salcedo. Presente, Miss. Muy bien. Antonio Martínez. Presente, doctora. Alexandra Picón. Presente, Miss. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado en la lista, chicos? Manrique, Miss, no llamado. Ruth Manrique. Ya. A ver, chicos, para finalizar, el tutor me envió una lista en las cuales voy a llamar aquí rapidito y están solamente 10 alumnos. Ahora, esta lista se puede corregir hasta antes del lunes para yo poder enviar sus notas, porque si no en el registro de las personas que no nombro no se va a poder llenar sus notas. A ver, las personas que aparecen en la lista es Paul Salcedo, Sandra Pérez, Renato Peralta, Yair Pedraza, Juliana Mamani, Angélica Magallanes, Rosa Guevara, Geraldine Chambi, Xiomara Burbano, Rosa Alvarado. Son las 10 personas que aparecen en la lista. Ahora, no aparece Martínez, no aparece Picón y no aparece Manrique. Chambi, sí aparece Chambi. Entonces, les sugiero que puedan comunicarse con el tutor o con respecto a sus pagos para que puedan salir en el listado final. Ok, Miss. Bien, chicos, Pero hasta aquí. ya. Yo, bueno, en ¿Perdón? mi caso ya pagué. Ya, si es que ya pagaste, entonces le envías la evidencia y para que te puedan colocar en la lista. Sí, él envié, Miss, me dice que me van a mandar mi boleta. Ya, entonces ya para el listado final, ahí es donde ya vas a aparecer, Manrique. Bien, Ok. chicos. Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a continuar. Espero puedan descansar muy bien y los veo el día de mañana.
Termino ahorita y les voy a enviar las diapositivas. Ok, licenciada. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, chicos, cuídense. Buenas noches. Ah,